Bienvenidos. En este corto video seguiremos hablando del proceso FluxCore. Ahora le damos el espacio a lo que son las fuentes de poder, los equipos de soldadura que se necesitan para este tipo de trabajos. Acompáñenos a ver las características y selección de una buena máquina para hacer aplicaciones con proceso FluxCore Welding. Cuando vamos a seleccionar un equipo o una fuente de poder para realizar trabajos con el proceso FluxCore, hay que analizar diferentes variables. El primero es el material base, es decir, qué tipo de material vamos a soldar. La posición también juega un papel muy importante, qué tipo de posición vamos a soldar. Y el espesor es determinante también para configurar la máquina de acuerdo al rango de amperaje adecuado. Las máquinas de soldadura hoy por hoy han ido evolucionando y contamos con diferentes máquinas de acuerdo a las características industriales del trabajo. Tenemos máquinas para trabajo jovista donde podemos utilizarlas e ensamblarlas con rollo de presentación de 1 kilo y poder hacer aplicaciones óptimas para ese segmento. También tenemos máquinas multiproceso, las cuales están diseñadas para adaptarse a cualquier tipo de proceso y cualquier aplicación. En FluxCore Welding debemos de analizar qué tipo de alambre vamos a trabajar. Si es un alambre autoprotegido, es decir, que no requiere gas de protección, o si es un alambre que necesita gas de protección. El equipo necesario debe ser una fuente de poder de sistema de alimentación de alambre semiautomático que pueda tener las dos opciones, con protección gaseosa o sin regulación de protección de gas, dependiendo pues del alambre que hayamos escogido para hacer la aplicación. Necesitamos una antorcha que sea lo suficientemente robusta para soportar la cantidad de corriente que a través de ella va a pasar. Igual que una pinza de tierra o pinza masa y los cables de conexión, que en este caso serían los cables que conecto directamente a la fuente de voltaje que me va a proporcionar el voltaje suficiente para poder encender y trabajar de manera adecuada. Dependiendo del tipo de alambre y espesor de material a soldar, de esa manera podemos utilizar diferentes tipos de fuentes. Recordemos que hay fuentes de amperaje que pueden proporcionar desde 160 amperios hasta 1000 amperios. Las más industriales van de 400 a 500 amperios. Estas proporcionan pues obviamente la energía y las características adecuadas para mantener un arco de manera estable. Hay fuentes de poder con alimentadores internos y con alimentadores externos. Las de alimentador interno pues son versátiles para hacer trabajos inclusive en tuberías o en tanques. Las de alimentador externo se caracterizan por poderlas transportar o poder transportar los cabezales a diferentes segmentos, esto con la finalidad de alargar las extensiones de cable y de antorchas, sobre todo cuando estamos haciendo de trabajos de montaje e instalación. Una de las ventajas que debo tener o características que debo tener en cuenta en el momento de seleccionar de manera adecuada el equipo es la configuración de su sistema de amperaje. Es decir, máquinas de 500 amperios van a proporcionar amperaje suficiente para poder trabajar con alambres inclusive hasta de un 16. Si vamos a trabajar con alambres un poco más gruesos que eso, vamos a necesitar fuentes superiores a los 500 amperios. Entonces es importante siempre determinar el diámetro del alambre y la gran tasa de deposición que necesitamos para tener una óptima selección de equipo de soldado. Las características que tienen las fuentes de poder para trabajar con el proceso FluxCore es que son fuentes de voltaje constante. Las más populares son las de corriente directa y de voltaje constante, que se recomiendan para trabajar como un mínimo de 300 amperios para segmentos industriales. Pero como lo explicábamos anteriormente, también hoy por hoy hay una gama de máquinas diseñadas para los trabajos profesionales y de trabajo ocasional, que se pueden adaptar y que por el rango de amperaje y diámetros de alambre que se utilizan no requieren un rango de amperaje tan alto. Pero normalmente en el segmento industrial sí se necesita que su capacidad sea mayor de 300 amperios y que los ciclos de trabajo sean bastante elevados. Esto con el fin de tener respuestas oportunas y óptimas en este tipo de trabajos que son de gran exigencia en el segmento industrial. Un factor bien importante y decisivo en el momento de analizar el comportamiento de un equipo de soldadura es analizar su ciclo de trabajo, que como lo hemos visto en diferentes ciclos, en diferentes cursos, el ciclo de trabajo es el tiempo en que la máquina debe trabajar y el tiempo que la máquina debe descansar. No olvidemos que estos son sistemas semiautomáticos,
los cuales van a proporcionarnos una gran libertad de aplicación. Es decir, puedo hacer aplicaciones, inclusive si cuento con los sistemas de hacer aplicaciones semiautomáticas mecanizadas a lo largo de 15 o 20 minutos de manera continua. Esto puede llegar a afectar notablemente los ciclos de la máquina. Por ende, es importante seleccionar el rango de amperaje adecuado con el tipo de alambre adecuado y obtener los mejores resultados de aplicación. Bueno, en el video pudimos observar las características de los diferentes equipos utilizados para el proceso Flux Coral Welding. No olviden que en la selección de máquinas siempre es importante determinar el rango de amperaje que va a ir amarrado al espesor y posición a soldar. Son las características óptimas que hacen que el proceso de soldadura se maneje de la mejor manera. Y en Welding Engine seguimos trabajando para el conocimiento.